Muy buenas amigos y amigas del programa de los 7 Ciudadanos. Esta noche o ahora vamos a conversar sobre la felicidad, un tema tan manido, tan usado, tan recorrido en las sociedades modernas que nos empujan a pensar que es una aspiración de las personas, de los grupos humanos, el alcanzar felicidad, cuando este es un concepto bien evanescente, bien distribuido en varios lugares, pero sin ninguna contundencia y una afirmación sólida, hasta el extremo que varios de los filósofos de toda la historia nunca han podido definir con precisión lo que es la felicidad, sino afirmar que es una sensación, un estado de determinadas circunstancias se puede producir, ¿no? Surge en algunos momentos, pero esto se confunde con lo que es el bienestar, con lo que es la satisfacción, porque la felicidad, como dije al principio, es elusiva, es evanescente, no tiene una contundencia y una permanencia en el modo de ser, de sentir, de actuar de las personas. Es tan efímera la felicidad que fácilmente se atribuye una serie de pasos para poder alcanzarla y conseguirla definitivamente. ¿No te parece, Ismaco? Sí, estoy de acuerdo. Buenas noches o buen día, depende de la hora que nos estén se conecten con nosotros, ¿no? Sí, Nacho, estaba pensando sobre este tema y me llama la atención, por ejemplo, la declaración, la Constitución, la Declaración de Independencia, la Constitución, la primera de Estados Unidos, y parece que nunca ha cambiado, ¿no? Uno de sus tres grandes aspiraciones es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ese es un principio que ellos tienen y llama la atención por qué la búsqueda. Y leyendo un texto último, un libro último sobre la eticidad, ahí uno de los grandes filósofos que tiene el Perú y que hace posible, ¿no?, leer a Hegel, porque leer a Hegel en directo y es complicado, es imposible, ¿no? Tiene que ser un experto, pues, en eso y dedicarse a eso, ¿no?, a interpretarlo, ¿no?, por todas sus categorías, y sus sistemas, ¿no? aprender el alemán, su idioma original, ¿no? Entonces, él habla de que la felicidad sería una coincidencia entre el mundo en que uno vive y la libertad. Y el mundo en que uno vive va cambiando. Por tanto, al inicio no hay felicidad, sino su búsqueda, su pérdida, digamos, ¿no? Porque el mundo va cambiando, entonces va perdiendo. La libertad adquiere otro estatus, otra connotación. Y entonces ese escenario se traslada a un futuro, entonces uno va buscando la felicidad. Se ha perdido en su inicio, no está en el futuro, estará en el presente. Entonces, como tú has dicho, eso es difícil de precisar, ¿no? Entonces, por ahí llama la atención también que en estos días pasados la Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento donde habla de un índice de felicidad 2023, índice global, dicen, ¿no? Entonces eso llama la atención, cómo la miden, ¿no? Algo que como es prácticamente un concepto, igual que la salud es un concepto, no es un abstracto. De verdad tal que hay que, creo yo, dilucidar un poco, discutir este tema a la luz de lo que la Organización Mundial de la ONU, de las Naciones Unidas, está planteando, ¿no? Claro, y eso también permite establecer que estos parámetros, estos contenidos, los ítems que ha puesto la Organización Mundial de la Salud para hablar de un ranking de felicidad a nivel de países, lo cual ya me parece medio delirante y de pie forzado, porque, bueno, la aspiración hacia la felicidad, que es un contenido evanescente, ya se convierte en una parte de componente del desenvolvimiento humano en función a los países y a las poblaciones. Es decir, ¿qué país tiene más felicidad? Supongo que tendrá mayor bienestar, mayor satisfacción social, económica y cultural, y la gente se instalará más plácidamente en la realidad que está viviendo, pero ponerle como componente a la felicidad como algo alcanzable y deseable, ya me parece bien equívoco y además sin sustento real, porque podría buscarse que cuáles son los países que tienen mayor bienestar, mayor tranquilidad, etcétera. Pero parece que estos son componentes de esta propuesta que hace la Organización de las Naciones Unidas y los podrías tú sintetizar, ¿no? De tal manera que la gente puede
afirmar que esto también es una especie de distractivo en mi concepto. Sí, yo me he tomado el tiempo suficiente para anotarme las 6 variables que constituyen, digamos, este índice, ¿no? Entonces, si me permiten, aquí está el Producto Bruto Interno Per cápita. Es uno de los elementos. El primero, apoyo social es el segundo. Una expectativa o esperanza de vida saludable, tercero. La libertad en el sentido de tomar decisiones vitales, ¿no? La generosidad es el quinto y el sexto es la percepción de la corrupción. De manera tal que juntando la ponderación y la calificación que tiene cada uno de estos 6 variables o componentes, digamos así, de este índice, Finlandia tiene 7.8, 804, 7. Es el país más feliz del mundo. Supongo que el techo debe ser 10, ¿no? Y Perú está en el puesto 75 con 5.526 de puntaje. Y el último es Afganistán con en el puesto 156 con 1.856. O sea, la diferencia de 7 a 1 es bastante larga, ¿no? El Perú está en el 5. Y en caso de Sudamérica, Perú está antecitos de Venezuela. Por encima de Perú tienen mayor calificación Chile, Brasil, o sea, todo el resto, ¿no? Venezuela está un poco por debajo. Bolivia está por encima de Perú en cuanto a felicidad. Bolivia está por encima. Y esto me ha hecho preguntarme, y creo que valía la pregunta, si el puneño, ¿no? En relación al Perú, si le aplican al Perú este índice, estará en 5.526 o estará en 4, en 3 o como en Afganistán. No tenemos idea de eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿el puneño, la familia puneña, la mujer puneña, es feliz? Entonces, eso habría que verlo, ¿no? Claro. Y hay que decir como los quechas, los aymaras, los mestizos, hay que verlo en coca, creo yo, ¿no? Vamos a ver si la coca nos dice realmente si somos felices o no, porque en mi concepto, esa precisa el tema, la Constitución norteamericana que dice la búsqueda de la felicidad, y uno busca lo que no tiene, claro, o lo que ha perdido, lo quiere volver a encontrar. Entonces, esa es una situación permanente, ¿no? Ahora, estas 3 variables tienen que ver más con otro, como has dicho, quizás con bienestar, no con el acceso a algo que uno necesita o demanda para satisfacer sus necesidades, ¿no? Ahora, ¿cómo un concepto tan inextricable, tan evanescente como es la felicidad puede ser parte de un componente de medición? Es decir, hay algo de pie forzado, se está exigiendo que haya felicidad y se está dando a entender de que la felicidad es un componente casi colectivo de grupos humanos y de países, cuando, en mi concepto, la felicidad tendría necesariamente que descansar en lo que es el ser humano y la persona, en su desenvolvimiento en la sociedad. Es decir, ¿quién es feliz? No necesariamente tendría que ser feliz manejando este concepto tan elusivo, alguien que está sereno consigo mismo, que hace las cosas bien, que no hace daño a las personas y que tiene una tranquilidad espiritual, más o menos lindando, por ejemplo, con el nirvana, esa contemplación de las cosas con absoluta tranquilidad, con equilibrio emocional. Y a pesar, por ejemplo, de analizar la tan violenta realidad, tan deprimente del país, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, Jorge Basadre Groman, el gran historiador de la República Peruana, ha sido un hombre feliz, pese a que ha detectado todos los problemas de la recopilación, del destacar los problemas de la historia peruana, pero él en su fuero interno era un hombre que estaba satisfecho con lo que estaba haciendo y podría tener una parte de su propia felicidad, es decir, de su tranquilidad espiritual. Entonces la felicidad, al ser un componente, al ser un estado de satisfacción de un determinado acontecimiento, podría ser feliz. Y ahí nos preguntaríamos qué otras personas más podrían ser felices en el Perú o tendrían el calificativo ese, o en todo caso, ¿el Perú es un país feliz? ¿Cómo se maneja esos términos? Y entonces, esta clase de encuestas nos afirman que hay mucho de pie forzado, de obligación en determinar estas cosas, ¿no? Claro.
este mundo global, Nacho, lo podemos definir en su cultura como una cultura cuántico-frénica. Alguna vez lo habíamos planteado de esa manera, porque su tendencia es a medir todo por lo que uno tiene, no por lo que uno es, sino por lo que uno tiene, ¿no? Entonces se mide todo, incluso lo que no se puede medir. En la administración hay algunos estadistas o postulantes, digamos, a ser gobernadores, alcaldes o presidentes que se han atrevido a decir lo que no se puede medir no existe. Entonces eso es un absurdo, ¿no? De manera tal que para mí la felicidad no se puede medir. Es una búsqueda constante. Y como bien has dicho, en estas variables que tiene, por ejemplo, el Producto Bruto Per Cápita interno. Hace años trabajaba yo como director del área hospitalaria de Moquegua, ¿no? Cuando recién iniciaba en mi carrera. Y había un mapa de la pobreza en el país y una variable de esto, Producto Bruto Interno. Y el ingreso mínimo era, o sea, el Producto Bruto Interno promedio nacional era como $10,000. Y lo que yo ganaba no llegaba ni siquiera a $700. Entonces yo me pregunté, ¿qué es esto, por Dios? Si el promedio gana así, porque yo gano, tampoco no soy ni siquiera del promedio, soy del quintil inferior, ¿no? Y soy clase media. De verdad tal que esto no mide realmente la globalidad de lo que pasa en un país. El Producto Bruto Interno es un promedio, no te habla de las diferencias, de las grandes desigualdades, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones de las Naciones Unidas nos generan esta especie de pantalla para mirar. Ese es un espejismo. Para mirar, sí, ¿no? Y decir, tenemos que pelear para que haya Producto Bruto Interno más, no importan las desigualdades. Ese es el lema que ha habido todos estos años, ¿no? Crecimiento económico, y no interesa las desigualdades. ¿A quién llega el crecimiento económico? A unos, a otros no llega, la mayoría no ha llegado, ¿no? De manera tal que ese es otro problema y no se habla, en este caso, por ejemplo, como felicidad, de el empleo, que es un elemento sustantivo para que uno esté, digamos, emocionalmente tranquilo, ¿no? Entonces acá han inventado otra variable que es de este concepto económico de que bien social. El contratado rinde más que el nombrado tiene estabilidad, por tanto si es un flojo, y el contratado que no tiene estabilidad sí rinde más, ¿no? Lo cual tampoco es verídico, no se puede demostrar fehacientemente eso, ¿no? Pero genera entonces, ¿qué diría? ¿Quién es más feliz? El contratado que está sufriendo con angustias lo pueden botar de su trabajo cualquier rato, o el nombrado que no hace nada. Y eso nos puede inducir a conclusiones delirantes. Por ejemplo, decir una persona de la clase alta y acomodada en Lima, que algunos la tipifican de oligarca o de plutócrata, es más feliz que el pobre, cuando el pobre en su propia condición de limitaciones económicas puede gozar de otras clases de bienestares materiales, espirituales, de cierta tranquilidad. Entonces, manejar esta clase de conceptos lo que son es, reitero, es un distractivo y una desorientación, porque uno puede alcanzar un momento fugaz, efímero, un fogonazo de espiritualidad, de felicidad, pero eso no significa que haya felicidad, es bienestar, es satisfacción, es el goce de ciertas cosas. Una persona que se sacó la lotería o ganó la tinca, que en mi concepto, aparte de como una tingencia, es una estafa electrónica, pero gana. Y ya es feliz, ¿no? Tiene una satisfacción momentánea. Entonces, buscar la felicidad es un camino erróneo. Lo que uno tiene que buscar es su tranquilidad espiritual y encontrar en ella los puntos de su serenidad, de su equilibrio, de su capacidad de trabajo, de su voluntad de hacer las cosas bien y básicamente de estar bien con uno mismo. Y eso ya no es felicidad. La felicidad es un concepto manejado arbitrariamente. Busquemos que haya bienestar, haya tranquilidad, haya predisposición de la persona hacia los demás para hacer el bien, ¿no? Claro, y la felicidad para mí también es las relaciones que tienes tú en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, que te impulsan a ser
mejor cada vez y estar tranquilo, no ser correcto, decente, respetar al otro. Es más un concepto que va por el lado de la ética que por el lado del tener cosas, del ser como uno es, ¿no? Así, digamos, como dicen aquí esta palabra, generosidad, ¿no? Pero yendo a lo que planteaba del Producto Bruto Interno, la pregunta acá es entonces, si los que tienen mucha plata, los millonarios, son felices por ese hecho de ser millonarios. David Tejada Rivero contó una vez, ex ministro de Salud, ya lo he mencionado varias veces, contó una vez que tenía un amigo que era de universidad, etcétera, amigo, ¿no? Que se reunía en su casa con su familia y feliz, vivía pues en La Molina, en Lima, y con bohemia, etcétera, y bueno, de repente se vuelve funcionario internacional, no sé qué hace, se llena de mucha plata y entonces ya cambió su vida. Su casa tenía cerco eléctrico, no podía uno fácilmente entrar ahí. El hombre vivía recluido en su vivienda para proteger sus bienes materiales, ¿no? Entonces, psicológicamente se encarcela a sí mismo. Yo no sé si eso será felicidad, ¿no es cierto? Tiene plata, tiene acceso a bienes, pero bueno, no está libre para salir y hacer su vida que hacía cuando no tenía tanto dinero, ¿no? Entonces, la felicidad no es pues tener tampoco dinero tanto. Por eso yo critico mucho, Nacho, a la ciencia económica, a los economistas. Para mí es una profesión para mí bien rara, ¿no? Porque su objeto de ciencia, su objeto de trabajo es precisamente esto, ¿no? Lo que dicen es cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades con recursos cuando estos son escasos. Por tanto, entra la ciencia económica para hacer toda una serie de la microeconomía, la macroeconomía, etcétera. Porque el hecho fundamental es que cuando hay pocos recursos, no se puede atender a todos, entonces hay que priorizar, hay que distribuir de esa manera, ¿no? Entonces, para eso está todas esas ciencias, ¿no? Sí, continúa. O sea, no, pero en todo caso, yo lo que digo es que el indicador, digamos, lo que decimos la piedra de toque de la economía es que el dinero se vuelve importante, muy importante, ¿no? Y el dinero no es jamás un satisfactor de necesidades, no, simplemente es un recurso. Y entonces, la pregunta es, para los economistas, ¿cuánto quisiera ganar una persona? Siempre he dicho, yo quisiera ganar 10.000 soles mensuales o 15.000 ya, pero si alguien me ofrece un puesto de 50.000, lo acepto, ¿verdad? Que no quisiera. Pero si alguien me dice 100.000 mensuales, también lo acepto. Y si alguien me dice 500.000 al mes, también lo acepto. Y si alguien me dice 1.000, también lo acepto. Y si me dice tener una ocupación. Y entonces, esa es una variable que no usa el término suficiente, hasta acá nomás. Claro. Es infinito. La cantidad de uno que quiere tener es infinita. Nunca hay la palabra suficiente. Entonces, eso no mide este indicador, ¿no? Y eso es lo que está generando el malestar de la cultura en el mundo global que tenemos, ¿no? Los economistas, bueno. Aludir a la felicidad es desorientar a la población. Lo que la población debe buscar es su satisfacción y su bienestar. Podría estar ahí instalada la felicidad, pero, por ejemplo, una persona que está pobre, como he reiterado, puede ser feliz sin necesidad de tener grandes cantidades de recursos económicos, pero también hay una situación ya más criolla, dicen, el principal órgano del trabajador, etcétera, es el bolsillo. Mientras más dinero tenga en el bolsillo, la complacencia y el bienestar y la tranquilidad es superlativa. Y bueno, hay algo de cierto en eso, pero eso no es felicidad, eso es satisfacción, es bienestar, es una materialidad que no nos debe, aunque no debemos vincularla con la felicidad, que es un concepto que ni siquiera los filósofos, como dije al principio, lo han podido definir como algo que se necesita, que requiere varias condiciones para alcanzarla. La felicidad es un flash de un determinado momento y además que no debería ser felicidad, sino
bienestar, satisfacción. El hecho, por ejemplo, de la penitencia, hoy día estamos Jueves Santo, el hecho de que uno se ponga de hinojos, rece y tenga un contacto de sí mismo con la espiritualidad, con Dios o con las creencias que tiene, le puede dar un grado de satisfacción, de tranquilidad, de bienestar. ¿Por qué tendría que denominarse a ese proceso como el alcance, la búsqueda o la plenitud de la felicidad, cuando la felicidad no nos lleva realmente a ninguna cuestión manejable, visible, porque eso está siendo sustituido, ese concepto de felicidad está opacando a lo que es el bienestar, a lo que es la alegría, a lo que es la felicidad, hasta lo que puede ser la diversión en determinados momentos, ¿no? Entonces, preguntémonos, en nuestro país, como dijiste, Puno especialmente, o el sur del país, ¿es feliz? Bueno, y entonces vamos a decir que no, pero en las poblaciones, en los individuos, sí hay momentos de bienestar, de tranquilidad, de apetencia, ¿no? Claro, sí, pues. Ya has hecho acordar una broma, no sé si la puedo decir, ¿no? En relación a esto del dinero. El empleado público dice, mi sueldo es parecido a la menstruación que le viene a una mujer. ¿Por qué? Porque me pagan y me dura 3, 4 días nomás, y al mes siguiente otra vuelta, ¿no? La misma cosa. Entonces, ¿cómo puede ser uno feliz ahí en términos de tener eso, tener algo, ¿no? Que es un sueldo para satisfacer algunas cosas, ¿no? La comida, el vestido, en fin, los estudios, a las justas además, ¿no? Bueno, esta clase de encuestas, de ranking, etcétera, nos distraen, nos desorientan, porque no son nada concretos y no buscan realmente algo que sea sustantivo. Por ejemplo, esto de los récord Guinness, ¿no? Los récord Guinness que llegan a un punto de satisfacción de cierta gente. Había algo tan delirante como en Puno. Desde Juliaca decidieron hacer un récord Guinness en Pandilla Puneña y pusieron cerca de 2,000 danzarines. ¿Habrán tenido los organizadores la felicidad de haber batido ese récord y tener 2,000 parejas de pandilla? Y realmente, bueno, es una situación totalmente fuera de la ecuanimidad, del criterio de ponderación que debe existir en esta clase de mediciones. Y entonces, en mi concepto, reitero, hablar de felicidad es entorpecer la realidad. Hablemos de bienestar, de satisfacción y concentrémonos en las cosas realmente positivas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida en la perspectiva personal y cómo irradiamos nosotros esa influencia hacia los demás para que haya serenidad, ecuanimidad, alegría y ganas de vivir proyectos, como lo que dicen ahora las ciencias, ¿no? La plasticidad neuronal. ¿Qué significa eso? Que las neuronas no solamente deben ser los conectivos y los axones para establecer energía química y transmitir reflejos, cosas, sino también tener proyectos de vida, buscar cómo conseguimos nosotros algo positivo y cómo frente a la adversidad, más allá de la resiliencia, podemos lograr algo positivo. Ese esfuerzo que es de temperamento, de valor espiritual, nos debe llevar a un final de satisfacción o a un acomodamiento de nuestra existencia frente a los entornos agresivos, a los medios ambientes, etcétera, tan dispares que existen en nuestra sociedad. Entonces, hablar de felicidad es estar equivocados. Hablemos de otras cosas más concretas y si es que hay felicidad, esta, reitero, es parte de uno, ¿no? Parte de cómo se ha logrado instalarse en una realidad determinada sin conflictuarse demasiado, sin tener tendencias derrotistas, tanáticas, de muerte, de suicidio, de disgusto. Ese es otro problema ya de orden de la psicología social, ¿no es cierto? Sí, pues. Aristóteles Rancho definió la felicidad como el bien supremo. Eso dice. ¿Qué es la felicidad? El bien supremo. Pero el gran problema es que nadie sabe qué cosa es el bien. Ni el bien supremo, ¿no? Entonces ese es un problema, pues, ¿no? Pero en fin, así es. Ahora, una revelación que puedes tener frente a lo que podemos denominar un milagro, algo portentoso, difícil de alcanzar, nos generará felicidad, nos generará pues deslumbramiento, nos generará expectativa, nos generará satisfacción. Pero entonces, hablar de felicidad es entorpecerse y establecer una línea de alienación, es decir, estar mirando con anteojeras la realidad cuando este es multivalente, polivalente, multiforme, ¿no? Claro. Pero hay
según las lecturas, en fin, hay tres valores, Nacho, que estarían detrás, digamos, de este concepto, ¿no? Y están en todas las religiones, ¿no? Cristianismo, catolicismo, islamismo, en todas, el Buda, bueno. Y uno es el amor al prójimo desconocido. Entonces uno se siente a sí mismo complacido con lo que es su ser interior cuando refleja eso sin hacer daño a nadie, ama, en fin. Recordamos que mañana va a ser Viernes Santo, el sacrificio de Jesucristo, en fin, ¿no? Entonces, ese tipo de amor que uno puede dar, como puede dar por sus hijos, ¿no? Por su familia, dar hasta su vida. El otro es la solidaridad, el comprarse el pleito ajeno, ¿no? No mirar de reojo, este no es mi problema, es el problema de la presidenta Boluarte, no, es nuestro problema y tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Bueno, ¿no? Y lo que has dicho antes de que termines con el segundo o tercer punto, este de comprarse el pleito ajeno, significa una grandeza espiritual y una fortaleza de ánimo y de personalidad y de temperamento que ya no se tiene, por ejemplo, en estas sociedades actuales donde el encallecimiento, la perturbación, la envidia, el encono, ese odio envejecido que se llama rencor son los que priman en nuestra sociedad y entonces estamos ocluidos, estamos obturados, nos han taponeado las posibilidades de poder armar propuestas de solidaridad, es decir, de vivir en bienestar con los demás, una especie de empatía respecto de las situaciones que viven otros ajenas a nosotros, pero que también deben conmovernos para poder resolverlos, ¿no? Claro. Y el tercero que vislumbramos en esto es el rechazo que viene desde dentro de una persona a todo tipo de injusticia, ¿no? Las injusticias no pueden ser toleradas. Y una cosa es justicia y otra cosa es la ley, ¿no? Esto lo sabemos todos. La ley dice las cosas que deben hacerse, cómo deben hacerse, etcétera, porque las hacen quienes tienen poder. Y eso no necesariamente tiene que ver con la justicia, ¿no? La justicia tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la equidad, ¿no? Dar a quien no tiene, darle lo que merece, ¿no? Lo que corresponde y no darle pues a quien no tiene, a quien tiene lo que ya no necesita, ¿no? Entonces, la justicia, el otro, el amor al prójimo, la solidaridad, defender la justicia, ¿no? Eso es otro tema que, como dices, en nuestra sociedad se ha perdido, ¿no? Porque toleramos la corrupción y no pasa nada. Y con estos indicadores, con la mayoría de ellos, lo que se mide es el tener, no el ser ni el hacer, sino el tener. Y el tener, bueno, genera en la persona y en la familia más una tendencia que también está natural en el ser humano, que es el egoísmo, ¿no? La avaricia. Cuando, por ejemplo, se vive en una familia donde el padre es el patriarca, tiene bienes, etcétera, y todos viven en aparente armonía por cuestiones materiales, por subvenir sus necesidades elementales, pero apenas el patriarca fallece, viene la pendencia y vienen los disturbios, vienen las peleas por los bienes, y ves ahí de una manera realmente chocante cómo entre hermanos, entre parientes colaterales se pelean por bienes materiales. Y entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahí? ¿No? Que prime la ley, por ejemplo, a cada uno le pertenecen ciertas cosas, y cuando no, dicen la ley es para todos, pero no necesariamente es así, porque la ley no es para todos, es para la mayoría de gente, pero no para los que han hecho la misma ley, porque se han escudado y se han protegido con una serie de coartadas como para que no se les sancione. ¿Por qué? Porque están por encima de la propia ley, ¿no? Aquí hay otro aspecto, Nacho, que es un indicador también complicado de medir, ¿no? Es decir, una esperanza de vida. Y la pregunta es acá, personas que están por encima de los 60 años en adelante, ¿tienen normalmente vida saludable en un país como el nuestro, con tantas disparidad social, con tanta injusticia en ese escenario, con ofertas digamos, de apoyo a esa edad por parte del Estado que es prácticamente inexistente, casi nula, de manera tal que
Este es otro indicador, ¿no? Que es bien complicado medir, ¿no es cierto? Joseph Goebbels, el estratega de la publicidad y la propaganda nazi, dijo: cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver. Cuando nosotros escuchemos la palabra felicidad, sintamos que nos estamos engañando y que están engañando a la gente. La felicidad es un fogonazo, pero que debe ser vinculado más a la satisfacción, al bienestar y al bien hacer de las personas. Y eso ya no es felicidad, esa es una conducta de otra envergadura, de otro empaque de espiritualidad y de voluntad de hacer las cosas bien. Hablar de felicidad es un distractivo y bueno, si nosotros podemos mirar así panorámicamente los más de 200 años de la vida republicana en el Perú, sin hablar de la época de la instalación de la colonia, etcétera, podemos decir que en el país nunca ha habido momentos de felicidad colectiva, porque es imposible poder medir eso, porque no ha habido sino frustraciones colectivas, eso sí, desmanes colectivos también e insatisfactoriedad plena en toda nuestra sociedad contemporánea desde la época de la República, más en el Perú. Quizás lo único que nos ha hecho contentos, alegres y satisfechos de alguna manera es cuando el Perú se clasificó al Mundial de Rusia en fútbol. Claro. Ahí sí todo el Perú saltó. O cuando hubo nosotros, el subcampeonato olímpico en voleibol, el 88, ¿no? Eso une, ¿no? Pero yo tampoco no sé si pero, llamar claro, felicidad, es alegría. Algarabía, y una eclosión popular de emociones colectivas y bueno, de afirmar que Dios es peruano, una cosa de esa naturaleza, que también son tan irrisorias, pero que calan en el colectivo, ¿no? La gente piensa que Dios es peruano, etcétera, y bueno, ya nos infatuamos, nos sentimos súper orgullosos de cosas que son evanescentes, que no tienen un contenido real como para poder ser sopesado y medido, ¿no? Ahora, otra de las variables, ¿no? Quizás ya para terminar esto, porque de cada una podríamos hacer una crítica, ¿no? Es la libertad. Y dice todavía para tomar decisiones vitales. La libertad es otro complejo tema, hipercomplejo, yo diría. ¿Qué libertad tenemos nosotros para tomar una decisión cuando estamos, digamos, sin empleo, cuando estamos con múltiples carencias, cuando tenemos el acceso a una propaganda que nos dice esto es así, esto es asá, esto hay que hacer, esto no hay que hacer? Y entonces, ¿realmente tomamos nuestras decisiones con libertad o no? La libertad nos hace estar satisfechos con nosotros mismos cuando tomamos una decisión o nos pone en peligro, en riesgo. Las consecuencias que vamos a tener de nuestra decisión puede escaparse de nuestras manos porque no tenemos control sobre los hechos y la situación. Bueno, y respecto de eso, lo más hermoso que podríamos decir es el primer verso del himno nacional: somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Pero eso es más una especie de eslogan guerrero, de una afirmación para establecer ciertas bases de compenetración con la peruanidad, etcétera. Pero eso es pues también un verso, no es una realidad. Todavía no somos libres a pesar de que apetezcamos lograrlo y materializarlo, ¿no? Entonces, lo concreto de esta conversación es que no debemos dejar empantanarnos, apantallarnos, enceguecernos con esta clase de espejismos conceptuales como el de la felicidad. La felicidad es una ráfaga, es un momento, pero tampoco debería ser felicidad, es un bienestar, es una satisfacción. Si es que se adviene a la felicidad, que yo la tengo entre comillas, es cuando tenemos una vida digna, al servicio de los demás, con empatía por las situaciones ajenas y por voluntad de construir y de hacer algo positivo para nuestra realidad. Claro. Y una consecuencia de esto para mí es que un ciudadano, entre comillas, feliz, debería criticar a quienes en la ONU, a la ONU en su conjunto, producen este tipo de índices, rankings. Son unos burócratas muy bien pagados, ¿no? Que no tienen más oficio ni beneficio que generar este tipo de información para, yo diría, domesticar al mundo entero, ¿no? Y eso es lo que hacen. ¿Cierto? Es pues lamentablemente esta clase de distractivos que nos enceguecen, son una especie de espejismos y aspiramos a cosas que nunca podemos concretar ni materializar. Bueno,
Hemos tenido una conversación bastante abstracta en algunos aspectos, pero necesaria para que la población que nos escucha, los amigos que son habitués del programa de los 7 ciudadanos, piensen que y se afirmen en que la felicidad es un distractivo. No existe la felicidad. La felicidad, en el caso hipotético de que exista, es una ráfaga, es un momento, y puede haber una permanencia siempre y cuando tenemos nosotros predisposición y voluntad para servir a los demás, para ser buenos en nuestro actuar, pero eso tampoco es felicidad, eso es una especie de estadio superior, como que quizá lo dijo Aristóteles, ¿no? El bien supremo podría ser eso, ¿no? Un bienestar general con nosotros y en función hacia la colectividad, ¿no? Pues bien, aquí terminamos, esperamos no haberlos cansado, y si los hemos cansado, pues hay que buscar bibliografía para seguir debatiendo sobre estos temas y construir un corpus mental que nos haga más firmes, más libres y con mayor nivel de conciencia respecto de los brulotes, son esos barcos encendidos que nos quieren meter en nuestro imaginario y pensar que estamos mal porque estamos en el puesto 57 en cuanto a felicidad. Son distractivos torpes y estúpidos que nos distraen realmente de mala manera. Nos vamos hasta la próxima y bye, chao.